Hay días perfectos, donde no llueve, o quizás sí llueva, en lo que se detiene el tiempo, o quizás no se detenga. Y sin querer, miraste al cielo y te diste cuenta de que era azul perfecto. Muy buenas amigos, bienvenidos otra vez a este podcast, a este humilde y pequeño, por ahora, podcast, en el que vamos a hablar de una película que, para mí, sin miedo a decirlo, es una obra maestra de la animación japonesa. Yo quiero decirles que hoy vamos a hablar de Perfect Blue. Esta cita no sé de dónde sale, o sea, esta cita es una que se utiliza muchas veces para decir que sale de la novela y con la que mucha gente intenta explicar el título de Perfect Blue, pero realmente en la novela en la que se dice que está, no se encuentra esta frase, ni al inicio ni al final, simplemente no se encuentra. Esto se inventó algún día y a alguien le encajó y se siguió repitiendo porque a nadie le dieron ganas de leer la novela. Bueno, yo quisiera decirle al señor Rosa que me diga qué es lo que piensa él en líneas generales sobre esta película, para iniciar. Bueno, esta película es tremenda. Yo creo que es una de las películas donde se refleja más lo que, y de manera más nítida, lo que significa la alienación, ¿no? Lo que implica el que tu cabeza comienza a rechazarse a sí misma, ¿no? Hasta el punto de sentirte como un extraño para ti mismo. Y yo creo que vamos a tener muchos temas de discutir. Yo creo que esta película, independientemente del tema, es una obra de arte. Para algunos, habrá algunos que piensen que porque es un anime o es una cosa un dibujo animado no merece respeto como una otra película, pero esas personas se pueden ir a tomar té con sus familiares en otro sitio porque esto sinceramente es una maravilla. Esta para mí es una de las mejores películas de anime y de anime no, en general que yo he visto. Es un verdadero psico-thriller en todo su sentido. No sé si estarás de acuerdo. Esta película yo nunca la había visto. O sea, es un clásico del anime y todo. Y yo había visto 1001 veces la publicación de Mima, que es la personaje principal en la bañera. La había visto 200.000 millones de veces. Perfect Blue por acá, Perfect Blue por allá. Pero nunca le había dado la oportunidad. No porque no me gustara o por algún tipo de rechazo, sino porque simplemente no me había puesto a verla. Pero la verdad que, o sea, me puse a verla anoche y tuve que verla 2 veces. O sea, me pareció tan buena y tan bien logrado todo que tuve que verla 2 veces. O sea, los mensajes, la forma en la que está hecha, la animación para la época, los pequeños detalles, la psicología. O sea, a mí me sorprende que nunca alguien me haya recomendado específicamente esta película, porque la verdad que es demasiado interesante. En todas sus líneas creo que lo hace bien. Y por eso es que habría diciendo que me parece una obra maestra y no tengo miedo de decirlo y miedo de repetirlo. Sí. Porque sí, es que no es solo que funcione como película animada, es que esto es una película hecha y derecha, hermano. Esto no es entretenimiento simplemente, esto es todo. Sí. Sí, por eso yo lo dije al principio, que yo creo que esta película, independientemente de que si es animada o no, porque sabes que hay prejuicios sobre eso, ¿no? Hay gente que piensa que si una película es una animación de menos porque es para niños. Esas personas pues no tienen mucho conocimiento de lo que es el arte visual en general y bueno. Pero esta película, por ejemplo, otra película que yo pondría de animación, que yo pongo en la cima de las películas en general, o sea, estamos hablando de otras películas, por ejemplo, otra película sobre un trastorno psicológico que yo recuerdo, es una de Friesland, que se llama El cuadro de una mujer, que es una obra de arte también esa película, pero yo pongo esta por encima de aquella. O sea, estoy hablando de uno de los más grandes directores de todos los tiempos, alemán, además que es uno de mis directores favoritos, y estoy dispuesto a poner la mano al fuego y decir que esta película es mejor que en general sobre un trastorno psicológico que aquella.
y aquella fue rompedora, pero es que esta fue, o sea, yo recuerdo cuando la vi me quedé, o sea, impresionando con el realismo, o sea, que llega a expresar esos dibujitos, esas líneas dibujadas y esos colores. O sea, es el realismo, la humanidad que respira cada personaje. Eso no lo ves tú en películas psicológicas. Por ejemplo, otra película psicológica que se podría vincular a esta es la de Shutter Island de Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, pero es que no tiene que ver un carajo. O sea, incluso esa la pongo por debajo. Esta me parece mejor. Así, y quien me quiera discutir, que me lo discuta, no tengo problemas con eso. Yo amo las películas que he mencionado, pero yo creo que esta es mejor, objetivamente mejor. Es que yo creo que hay cosas que la animación te da que solo te la puede dar la animación. Y esta película muestra muchas de esas cosas, ¿sabes? Porque quizá esta película tú la podrías hacer live action con todas las cosas que tiene, pero necesitarías hacer las cosas de una manera exageradamente perfecta. En el caso de la animación, logra más con menos cosas, ¿sabes? Con muchas veces más esfuerzo detrás, pero con menos cosas, ¿sabes? Y creo que esto también es un punto muy a favor de la animación. Y creo que esta película, hacerla live action, no sería lo mismo que el impacto que genera lo animado, ¿sabes? Sí. Y solo para dar un ejemplo, sin adelantarme a lo que tú tengas escrito en tu guión, solo un ejemplo, sin dar demasiado contexto, vamos a decir, el doppelganger de la protagonista de Mima está saltando de edificio en edificio, está saltando sobre farolas y todo esto, y eso, ¿cómo se hubiese podido realizar en una película de live action? Bueno, con efectos especiales, con grúas, lo que tú quieras, pero no hubiese quedado realista. Y está haciendo una película de animación, tú sientes precisamente que ese formato, esa criatura, ese ser que está saltando de edificio a edificio es real. ¿Por qué? Porque en ninguna manera vamos a decir, separa de la estética del resto de la película. Entonces, por eso yo creo que esta película es espectacular, por eso precisamente porque maneja a la perfección vamos a decir, las capacidades de la animación. Entonces, eso me parece... Las explota, o sea, las explota de una manera... Es lo que te digo, o sea, tú live action puedes hacer muchas cosas, pero si lo comparas con la animación, queda en ridículo, porque es que la animación puede integrarlo a su historia de una forma en la que se vea orgánico y perfecto. La palabra es orgánico, exacto. Es que es ideal. Y esto, o sea, no siempre lo logran en la animación, que es lo que también quería destacar, que no siempre es bien logrado. Pero en este caso, me cuesta encontrar algo en Perfect Blue que no esté bien logrado. Sí. Es completamente, o sea, creo que es completamente imposible. Uh-huh. Sí. Y ese tema del que tú hablas, o sea, lo tengo por aquí, que es el hecho de cómo juega esta película muy bien con las ilusiones, pero ya eso lo tocaremos más adelante, sí. Porque quiero presentar a la personaje principal, que es Mima Kirigori. Esta Mima es una idol japonesa. No sé si tú estás relacionado con el término de idol, que supongo que sí, porque aquí somos unos otakus los dos y no hay que escucharnos. Lo conozco muy bien. Y este tema de que Mima sea una idol es lo que te va a plantear a ti todo el conflicto de la película. No creo que sea necesario hacer tanto resumen porque primero tenemos muchos temas para hablar y hacer resumen creo que nos llevaría mucho tiempo, y lo segundo es que creo que el que está aquí es porque conoce la película y quiere saber más sobre la película porque le rompió la cabeza. Yo en general, sin querer explicar lo que significa una idol, porque yo creo que las personas que hayan visto la película también sabrán que es una idol, quiero traerlo a un fenómeno más actual, que las idols todavía las siguen habiendo y las haberán seguro en el futuro, y bueno, también tenemos el fenómeno del K-pop, donde hay idols también, pero además de eso, algo interesante es que las redes sociales también han abierto las puertas a otro tipo vamos a decir, de famosos parecidos a los idols, que son los influencers y las influencers, que
a mí me recordaría la fama y la locura que hay sobre Mima y el seguimiento constante de la vida, de las que seguramente hablarás, sobre la vida de esta chica, el seguimiento constante a lo que pasa hoy día con los influencers y con las chicas en las redes sociales, sobre todo en redes como Instagram, donde, bueno, particularmente ahí tú puedes ver soft porn, básicamente, ¿no? Porque ve todo. Pero para que se entienda más o menos que por ahí también vendría viendo. No solamente se trata de que es una persona famosa, sino el seguimiento constante, el escrutinio sobre la vida privada, cada minúscula situación, circunstancia, la persona que tiene que estar bien reflejada, ¿no? Mostrarse bien para un público que está deseoso siempre de saber más y más y más y más y más de esta persona. La sexualización, sobre todo, es un tema importante. Entonces, yo creo que se podría hacer ese paralelismo. No sé si tú también estás de acuerdo con él. Sí, yo creo que de hecho se podría hacer el paralelismo de forma actual con eso y en forma general con prácticamente todas las ramas de la fama. El tema es, y es lo que quiero destacar, porque en la historia de Mima es punto clave, y es que los idols no son como el resto de famosos. Y hay algo sobre todo a las mujeres idol, todavía a día de hoy, la diferencia del resto de personas en la fama. Y es que las idols japonesas son figuras de perfección y de pureza. O sea, esto es lo que atrae a los fanáticos locos. O sea, nosotros hablamos de que Mima acá es una idol que no es tan conocida. Mima es una idol que es conocida, pero no es famosa. Porque tú ves que Mima puede tomar el tren, ves que vive en una casa muy pequeña, en un departamento pequeño, una vida bastante humilde, no vende demasiado y es por esto a lo que se cambia el mundo de la actuación. Sí. Pero ¿qué es lo que atrae al tipo de fanático como es este acosador que te presentan apenas abriendo la película, que es Mi Manía? Lo que atrae a este tipo de acosadores es exactamente esto que te digo. Las idols son figuras de perfección. Sí. Estas idols no son como un cantante o un actor que puede simplemente hacer su vida. O sea, tú ves que un cantante puede tener su esposa, puede tener sus hijos, puede tener relaciones, 1001 relaciones, puede tener 2 parejas por año, y eso en la farándula se comenta como algo normal. Sí. O sea, mucha gente lo critica, mucha gente lo toma como bien, otros como mal, pero ahí está, el tipo puede vivir. ¿Qué pasa con las idols? Las idols jamás pueden tener una pareja públicamente. Sí. Si las idols tienen pareja públicamente, no las ve nadie, ni las consume nadie. De eso precisamente quería hablar, y por eso en principio quiero mencionar 2 cosas. Ahí quería por eso hacer la acentuación entre el influencer instagramer y la semejanza con la idol. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las influencers que hacen Twitch, estas chicas que uno ve medio desnudas en Twitch, que luego casi, bueno, eso es porno suave, básicamente lo que uno ve allí. Esta chica, por ejemplo, los seguidores, también los seguidores, las chicas que tienen OnlyFans y todo esto, los seguidores no aguantan que estas mujeres tengan parejas, que estén de novias con nadie, ni nada, qué tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque se hace, no, como tú dices, otros tipos de famosos, como que ya no generan vamos a decir, el vínculo tan estrecho, entre comillas, entre la persona que los ven, los fans, y los ídolos. Pero en cambio, lo que se refiere a los idols, los influencers también, yo creo que también en ese sentido está muy estrecho también la relación, porque también, por ejemplo, un influencer tiene que, independientemente que él sea de una idea, que haya comenzado sus canales o su streaming con una idea, tiene que mantenerse ahí siempre. ¿Por qué? Porque los seguidores, las personas que te van a seguir, quieren que tú estés, como tú dices, seas puro, pero incluso en tus ideas, en tu cuerpo, en todo. Entonces eso es una jodida locura. Y en cuanto a las idols,
que yo creo que hoy día se puede trasladar también a los que son los grupos de K-pop, sobre todo, porque son los que están de moda. Disclaimer aparte, no voy a hablar más de los K-pop porque no pienso, porque con eso sí no hay que meterse de ninguna manera. Yo respeto mucho el gusto de la gente, a mí me encantan las películas coreanas y ya está, no voy a hacer ninguna broma, ninguna vaina irónica, no quiero problemas con las K-poperas, que he escuchado vainas muy horribles, la verdad. Pero es verdad que a los pobres grupos de K-pop los tienen esclavizados con contratos donde incluso le dicen, además de que se tienen que hacer operaciones estéticas, no pueden tener nunca relaciones de ningún tipo, por lo menos abiertas al público. Y no... Es que los K-popers son idols. Sí, son idols. Lo que pasa es que como son coreanos y no japoneses, no se utiliza el término. Sí. Pero estos tipos son idols. O sea, y estos no es que son idols normales, esto es peor, porque estos son producidos en masa. ¿Me entiendes? Sí. Estos son básicamente para esto. Y vinculándolo con lo que tú dices, de que esta Mima vive básicamente en un apartamento humilde, pese a que ella es una idol que la sigue. Eso también pasa con los K-poperos, porque esta gente gana muy poco dinero. O sea, parece una locura. Son muchos grupos. Es que son muchos grupos. Son muchos grupos. El tema idol suena como, oye, tú escuchas idol en otra parte del mundo y tú piensas que es lo más alto de lo más alto, ¿me entiendes? Pero en el caso de las idol no es así. Hay miles de grupos, miles de millones de grupos de idol. Y los más conocidos son los que ganan una cantidad exagerada de dinero. Pero están los otros, la mayoría, que son los grupos más humildes, como el de Mima. Sí, y además porque en el Perfect Blue no se menciona tanto esto, no se hace tanto inciso esto, pero estas personas, estos idols tienen además contratos leoninos. O sea, pueden que ganen, que sus conciertos sean multitudinarios, que hagan muchas, pero la mayoría del dinero no le llega a ellos, no le llega directamente a ellos. De hecho, creo que levemente se llega a reflejar en la película. O sea, se llega a tocar un poquito. No lo hacen énfasis en eso porque, o sea, creo que es irrelevante para el tema de la película, que todo lo toca muy bien, pero creo que sí hacen un poco de énfasis en eso. Pero creo que para el que no haya terminado como de comprender, que creo que ya todo el mundo lo sabe, o sea, un idol básicamente es una persona que no necesita estar especializada en un ámbito. O sea, puede ser un bailarín promedio, cantante promedio, presentador promedio, pero hace todas estas cosas, abarca todo este ámbito. Estas personas son los pilares del entretenimiento japonés, o sea, básicamente. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Que esta gente debe tener un aspecto por encima de la media. Sí. Y esto es en lo que los idols destacan, vendiendo esta ilusión de perfección y vendiendo esta ilusión de que son accesibles para la persona a la que por la que son admirados. Y esto es lo que crea esos problemas con los fanáticos, que ya lo hablaremos más adelante porque lo tengo aquí, que quiero decir algo muy interesante sobre eso. Y que además eso que mencionas de la idea de perfección que tienen que vender, también se ha descubierto muy recientemente que muchos idols, sobre todo de K-pop y tal, que en sus contratos que ellos firman, también se están vinculando a someterse obligatoriamente a cirugías plásticas. O sea, muy hardcore. En hardcore, o sea, esas caras bonitas, andróginas que uno ve allí, no son los naturales de ellos. Es que no es cualquier cosa, ¿eh? Estamos hablando de gente que está... No, y de hecho, estamos hablando de gente que está sacrificando todo en la vida por ser un idol, ¿me entiendes? Y de hecho, puede que estas personas vayan por ese camino, no porque vayan a ganar mucho, no por esto, no por lo otro, sino porque ellos también admiraron a un idol. Es lo que te digo, esta idea de los idols, o sea, de este lado del mundo, sí afecta en cuanto a lo que son los TikTokers, que me parece que me pusiste un muy buen ejemplo con eso. No en líneas generales, sino con estos grupos que tú me dices que viven a través del incentivo hacia el fanático. Porque este incentivo hacia el fanático, con personas mentalmente inestables, crea este tipo de fanáticos que rompen la barrera, que creen que se rompe la barrera entre el fan y la idol.
es verdad. Que de hecho a mí me gustaría ya hablar directamente de mi manía, o sea, si te parece, Sí. ya que estamos tocando el tema. Mi manía tiene un trastorno delirante. Esto yo creo que lo vamos a tocar perfectamente con el mismo ejemplo. Sí. Él tiene un trastorno delirante. ¿Qué es un trastorno delirante? Pues esto es un trastorno en el que tú tienes creencias falsas. Puede ser uno o pueden ser muchos. Sí. ¿Cuál es el tipo de trastorno delirante que tiene mi manía? Es un trastorno delirante erotomaníaco. Sí, exacto. Sí, Este es un delirio en el que la idea de la persona es que esa persona a la que admira está enamorada de él. O sea, esta es una idea que se refiere, o sea, normalmente a lo que es el amor romántico. Ellos piensan que tienen una conexión romántica con la persona a la que admiran. Sí. Pero esto muchas veces va más allá. Ellos creen que tienen una conexión incluso, o sea, astral, por decirte, una conexión más allá de lo humano. Sí. Para otro ejemplo, sí. para que la gente se entere también y entienda, otro ejemplo de erotómano es el Joker de Joaquín Phoenix en relación con la chica negra que aparece en la película. Es la percepción de que la otra persona es perfecto. Está totalmente enamorado de ti. Sí, ese es, de hecho, un ejemplo literal de lo que es el trastorno delirante erotomaníaco. Porque en ese caso también el tipo se cree que él está viviendo una relación con esa persona. Él no piensa que lo está imaginando, él piensa que lo ha vivido. Y yo le voy a poner un ejemplo a la gente, antes de hablar del caso de mi manía. Supongamos que está de Twitch, que recibe donaciones y al que le dona le dice novio. Que de hecho, eso pasa. Le dice, gracias novio, por ejemplo. ¿Qué pasa con una persona mentalmente inestable? Que son las personas propensas a caer en este trastorno. Que esta persona, a partir de ese te amo novio, que no es real, ellos lo traducen a algo real y se obsesiona con esta persona. Y esta obsesión crea estos escenarios imaginarios en los que ellos tienen una relación verdadera. Y esto termina en acosadores como este tipo. En el caso de mi manía, él creía que Mima se sentía protegida por él y estaba agradecida de que él andara todo el tiempo detrás de ella y solucionara, entre muchas grandes comillas, sus problemas con otras personas que la seguían. Sí. De manera visual, esto que mencionas tú se presenta desde el momento 1, cuando comienza el concierto, y no olvidemos que esto se trata precisamente de una película, y estos elementos que nosotros estábamos hablando te lo presenta desde ya, desde el minuto 1, cuando él está en el concierto, que está haciendo de guardia de seguridad, además, que él es guardia de seguridad del concierto, y se muestra la escena de él mirando con un ojo medio cerrado, con la cara torcida a Mima, y pone el ángulo de su propia vista, que luego nosotros como espectadores vemos su propia vista, como si Mima estuviese en su mano, ¿no? Como si fuera una especie de ponte de muñequita o de campanita o de hada que está bailando en su mano. Entonces, ya desde ese momento uno se da cuenta del delirio de la cuestión de esta persona que piensa que básicamente que su juguetito, que su pequeño cosa está básicamente bailando para él, ¿no? Está haciendo el espectáculo es para él. No, y mi manía se siente porque de hecho la película abre con que Mima va a dejar de ser idol. Mima quiere cambiar a ser actriz. ¿Qué es lo que pasa con un fanático como mi manía? Que esto lo toma como una tragedia. O sea, literalmente esta tipa está dejando de ser idol para borrar esa imagen e intentar convertirse en algo totalmente diferente. Lo que pasa con esta gente es que ellos creen que tienen el derecho de decidir en la vida de esas personas. Sí. Porque como digo, ellos creen que tienen una conexión mucho más allá de lo que es el fanático y el idol. Ellos piensan que es que es muy difícil, es que está poniendo ejemplo, queda como corto lo que es este trastorno. Sí, pero también yo quiero mencionar que si bien mi manía obviamente es un demente que en la película se nos hace saber esto, yo creo que es el más evidente, el trastornado más evidente, porque la propia Mima
Aunque, bueno, ya ahí sería meterse en otro tema que a lo mejor lo tienes apuntado en sí mismo. Sí, está por aquí. Vale. De hecho, yo creo que sé por dónde va y te voy a decir algo que estaba pensando mientras tú lo decías, que es que Mi Manía no es el único personaje con trastorno de esta película. Sí. Que es lo que me parece también muy interesante, pero es el que tiene el trastorno desarrollado al iniciar. Sí. Es el único que tiene el personaje, el trastorno desarrollado, totalmente desarrollado al iniciar la película. Porque Mi Manía, ya desde como lo hacen visualmente, ya tú sabes que Mi Manía está loco. De hecho, te presentan Mi Manía, o sea, hay unos fanáticos en el concierto que están molestando y tal. Él va y se pelea con ellos. O sea, este tipo era el guardia de seguridad. Eso no debería llamar la atención. ¿Qué es lo que pasa? Que uno de estos tipos fue golpeado y dejado gravemente herido. Mima, yendo a su casa, entra al ascensor y esta nota del periódico en el que dicen que este tipo fue brutalmente golpeado está a un costado de Mima. Y Mima lo ve y se aterra un poco porque obviamente lo reconoce. Mientras se cierran las puertas del ascensor, está Mi Manía mirando a Mima a los ojos desde lejos, como con una mirada de esto lo hice por ti, yo te protejo, yo te estoy protegiendo. Esa te dice que Mi Manía no es que tenga el trastorno, es que lo recontra tiene, hermano. O sea, Mi Manía tiene el trastorno totalmente desarrollado. Sí, totalmente. Y bueno, ahora que podemos hablar, ya que tú tienes ganas de pasar al tema y yo también, vamos a hablar de Mima. Mima también. Mima empieza como una persona normal. Mima no. De hecho, me gusta mucho la película visualmente porque la habitación de Mima es como está Mima mentalmente. O sea, cuando la cuestión empieza, en la habitación de Mima es muy pequeña, pero está bastante ordenada. Está bien rodeada, quizás está un poco infantil, esto y lo otro, pero es una habitación organizada. A lo largo de la película, esta habitación se vuelve una mierda. Todo regado por aquí, por allá. Lo primero que hace, si te das cuenta, lo primero que hace, arranca el cartel donde está ella, donde está lo que le ha hecho famosa. Dice, ay, muchas gracias, pero de una manera muy fría, que también es una cuestión de, básicamente... Ella quiere desprenderse. Exacto, desprenderse de inmediato. Aquí empezamos con los problemas. Claro. Aunque en este momento Mima no presenta ningún problema mental. Ojo, aquí empezamos con el primer indicio de ser una mente poco estable que puede ser propensa a caer en esto. Una cosa que también quiero mencionar que se hace muy interesante es que los delirios de ella siempre terminan con ella de vuelta en su habitación y la habitación hecha mierda. O sea, siempre que ella se corta un delirio, acaba volviendo ella a su cama, a su habitación, de nuevo, ¿no? Como a ese lugar seguro. Y de hecho, reconocido. Hay delirios de esos que son sueños. Y yo creo que están muy marcados, como por ejemplo, este sueño en el que ella es atropellada por Mi Manía, es imposible que sea real. Sí. Ese es un sueño, por ejemplo. Y esa escena se repite 2 veces consecutivas. Sí. O sea, pero ese es el momento en el que ya ella está totalmente rota mentalmente. Sí. Pero en este momento, en el momento en el que ella empieza a desarrollar el trastorno, lo vamos a hablar un poquito más adelante, no se me desespere el público. Vale. Aquí estamos hablando de que Mima pasa a la actuación, ¿cierto? Sí. Digamos que el mundo de la actuación muy fácil no es. Sí. Vamos a decir que ella vio el mundo de la música en principio cuando entró, porque en cierto momento ella habla con su madre como su sueño, su realización y tal, y siento yo, o se sobreentiende en la película, que ella haya logrado lo que cree que puede conseguir en ese mundo y quiere pasar a un escalón superior del que probablemente yo creo que tampoco se le daría bien, porque en el sentido de que además es lo que tiene que hacer para avanzar, entre comillas, en el mundo de la actuación. Tú te preguntas si vale la pena al final del día también, debería uno preguntarse. Pero yo lo que siento es que ella está en busca de un sueño, de una cosa que a lo mejor no encontró en el mundo de la música, y que ella ahora cree que está en el mundo de la actuación, pero realmente no va a estar en ninguna parte.
¿sabes? Yo siento que es el problema. El problema de Mima nace de lo que quiere hacer más adelante y su vida anterior, como idol. Esta división es lo que genera el problema en Mima. Pero cuando ella empieza en el mundo de la actuación, es con una sola línea, con una única línea. Ella tiene que decir una línea y ya. ¿Qué es lo que pasa con Mima? Que le ofrecen un papel durísimo. Le ofrecen un papel durísimo en el que tiene que hacer una escena de abuso. Vamos a decir abuso para no decir la palabra más fuerte. Sí. Para que no nos vayan a mandar este video a la basura. Sí. Tiene que hacer una escena de abuso. Están entre sus dos managers, o sea, discutiendo. Rumi dice que no la haga, que tiene que preservarse, que ella es una idol, que cómo va a hacer eso, que ella entiende que no quiere tener esa imagen por siempre, pero que esto es un salto muy drástico, que va a quedar marcada por siempre, que la gente nunca va a olvidar eso. Y en cambio, Tado Coro, que es su otro manager, él dice que, oye, que el mundo de la actuación es muy duro y que esto es una oportunidad. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con Mima? Que Mima está totalmente decidida a crecer en este mundo. Y ella dice, lo acepto, vamos a hacerlo. Esto no es tan grave, pues. Peores cosas se han hecho, dice Mima. Sí. Esta escena es durísima, ¿eh? Terrible. Tú sabes que esta escena es actuación y tal, que sí, pero esta escena es muy dura. Es durísima de ver. De verdad, esta escena te entra fuerte en la cabeza. Sí, ¿y qué es lo que pasa con esta escena? Que esta escena es lo que termina de hacer que Mima se descienda a la locura. Gandalf. Sí, mi buen Frodo. Ya no quiero seguir. Gandalf. No puedo más con esta carga. ¿Por qué no mandamos mejor el anillo con las águilas y acabamos con esto de una vez? No preguntes estupideces, mi buen Frodo. Si quieres explicaciones y sobre análisis, lo tuyo es el podcast Corre Forrest Corre. Síguelos en Twitter y dales feedback en sus plataformas de iVoox, Spotify y YouTube. Sí. Porque primero tenemos que hablar del sitio web para armar las cosas en orden. Hay una persona que hace un sitio web en el que va escribiendo el día a día de Mima. Es como un diario de Mima. Este diario habla como si fuera Mima misma. Como si estuviera viviendo su propia vida. Entonces Mima, leyendo este diario todos los días, es como si encontrara su propio pensamiento. Porque son cosas que ella piensa, aunque realmente no las haya pensado, aunque realmente no las haya exteriorizado. Todo lo que ella encuentra ahí es lo que ella realmente piensa que cree. ¿Qué es lo que pasa con esta escena de la violación? Que Mima empieza a dudar de si ella está realmente haciendo lo que la Mima real querría. Sí. Y aquí Mima cae. Y me gusta esta parte porque en el momento en el que Mima cae es en el momento en el que sus peces mueren. Sí. O sea, me gusta mucho ese simbolismo. Sí. ¿Qué es lo que pasa con Mima? Que Mima también desarrolla en ese momento un trastorno. Pero el trastorno de Mima no es como el de Mimanía, que era un trastorno delirante. El de Mima es un trastorno de despersonalización o disociación. Sí. Exactamente. Y este es un trastorno en el que una persona suele sentir que no está viviendo su vida, sino que la está viviendo desde afuera, o sea, que la está viviendo de una forma externa, que todo lo que ella está haciendo, no lo está haciendo porque ella cree, sino que ella está viviendo su vida de una manera distinta a la que realmente piensa. ¿Qué es lo que genera esto? Que Mima está leyendo su propio diario con cosas que solo ella podría saber qué piensa y al mismo tiempo está haciendo algo que la supuesta Mima verdadera rechaza con todas sus fuerzas. Y esto es lo que genera el mental breakdown, hermano. Esto es lo que hace que Mima decaiga totalmente. Y de hecho, yo quiero decir un detalle, que es que todos disociamos generalmente. O sea, por ejemplo, tú puedes estar en un taxi y perderte totalmente, quedarte en blanco
y solo darte cuenta que tú existes en el momento en el que llegas. O sea, todos disociamos, creo que todos hemos tenido 1001 situaciones de estas. El caso es cuando esto pasa a un plano mucho mayor, como en el caso de Mima. Y esto es lo que genera que tengas una distorsión total entre lo que es la realidad, el sueño, la ilusión, la verdad y la mentira. Esto es básicamente estar perdido en vida, totalmente. Sí. Yo quería hablar precisamente del tema de la disociación de Mima, porque yo también lo noté. Y sobre todo, remitir un poco a la discusión que tuvimos cuando hicimos la canción de Lía. Precisamente el punto donde yo no me supe explicar de mi problema con aquella novela, de la visión que tenía Lía sobre si ella era la verdadera ella con el otro personaje y tal, es que el peligro de pensar de que hay un verdadero nosotros y que hay un nosotros que es falso, es que al final tú estás básicamente, ¿no? Estás, cónchale, ¿cómo sería la palabra? Estás produciendo esta separación artificial en ti mismo, ¿no? Y estás, la palabra exacta, no me acuerdo, pero estás como enemistando, estás adversitando, ¿no? Estás haciendo... Estás creando una distancia entre todas las partes de ti mismo. Creo que más o menos vendría bien. Sí, estás haciendo una especie de dos partes de ti, ¿no? Estás diciendo, esta es mi parte verdadera, esta no. ¿Sabes? Yo cuando estoy en sociedad soy esta persona y cuando estoy solo soy esta otra persona. Realmente tú sigues siendo la misma persona siempre, con tus errores y tus aciertos. Entonces, en el caso de Mima, ella piensa que la persona comienza a sentir y a pensar que la persona falsa es la que se está mostrando constantemente en el cine, la que está actuando todo esto, y luego ella cree que hay una parte verdadera, que es la otra Mima, que realmente es una Mima también prefabricada, porque es la Mima idol. Entonces yo creo que no es que Mima en este caso se parte en dos, sino que se parte en tres, y incluso yo me atrevería a decir en cuatro, en su cabeza, y es el peligro de a veces, y por eso remito de nuevo a esa discusión que tuvimos en ese podcast, porque era lo que yo quería decir, que es un peligro que tú estés con... Obviamente tenemos mejores partes que nosotros queremos sacar a flote, o sea, hay cosas de nosotros que queremos, que sabemos que están dentro de nosotros, que también son parte de nosotros, y que uno quiere sacar más a flote más comúnmente, pero lo que no quiere decir que tu parte negativa, ¿no? Lo que vendría a decir Jung, la sombra, ¿no? Nuestra, deje de ser parte nuestra. Entonces, cuando tú te opones a ese otro lado tuyo, lo que hace que ese lado oscuro tuyo al final te acabe dominando, porque se vuelve una neurosis, ¿no? Una disociación de ti mismo. Entonces te acaba dominando finalmente. Entonces uno a veces tiene que también aprender a aceptarse que no hay una parte buena, una parte mala. Yo soy yo tengo todo. La persona que miente también soy yo, la persona que dice la verdad soy yo, la persona que actúa, por ejemplo en el caso de Mima, haciendo la actuación en esta escena de agresión, es ella, y es su elección. El problema es que comienza a creer que no. Y comienza a creer que no por un gesto provocado. Sí, que ese también es el tema. Y ella empieza a creer que no es ella, que no es lo que ha elegido, porque alguien le ha estado induciendo de forma muy, 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 muy sutil que la verdadera ella es algo totalmente diferente, sí, que se está traicionando a sí misma. Sí. Porque quizá Mima, sin este incentivo, quizá no estaría pensando que se está traicionando a sí misma. Quizás se sentiría muy mal por hacer lo que hizo. Que, sí. Ojo, es evidente, que es normal. Pero una cosa además, que es que si te das cuenta que a medida que ella se va sintiendo más culpable de su faceta en el cine,
de lo que ha hecho con las escenas y todo esto, va todavía sumergiéndose todavía más, porque luego comienza a hacerse foto desnuda y todo. Y ella es que ¿qué es lo que pasa con el trastorno de despersonalización de Mima? Que ella no solo está porque es que lo de la despersonalización es muy grande, porque Mima empieza de una forma, digamos, leve. Estamos hablando de la misma idol y de la misma actriz. ¿Qué es lo que sucede con esta misma idol y esta misma actriz? Que en estas mismas versiones de ella hay subdivisiones aún, incluso dentro de estas versiones de ella. O sea, este trastorno va aflorando totalmente desde ese momento de la escena del abuso. Sí. Ahí empieza a acelerar Mima su deterioro mental de una forma muy, muy rápida. Sí. Mima empieza a perderse. Mima pasa de estar en su habitación a estar en el set de grabación. Pasa de estar en el set de grabación a estar haciendo otra escena. Pasa de estar haciendo otra escena a despertarse. ¿Qué es lo que sucede? Que Mima no está viviendo su vida. Mima vive en un constante movimiento de vivir como un zombie. Como un zombie. ¿Qué pasa? Sí, en esos pequeños momentos de conexión es donde se encuentra y no sabe distinguir si está en la verdad o en la mentira. O sea, no sabe si está viviendo o si no está viviendo. Esto es muy heavy pensarlo. Y lo más heavy y además es que esto está dividido en varias cosas. O sea, esto puede ser permanente como puede ser, o sea, momentáneo, ¿me entiendes? Sí. Y mira, yo por ejemplo cuando mencionaba que por lo menos se ve en la película 4 partes de las que se divide entre comillas Mima, obviamente un fenómeno como eso del que yo no sé nada, tú sabrás más, pero yo no sé si la compartimentación será todavía más o no llega a ese punto, pero el caso es que ella, por ejemplo, no solamente se trata de la división Mima Idol, Mima actriz, sino también que se trata de la Mima amigas de sus managers, y luego también la Mima personaje que está haciendo la actriz, porque comienza en cierto momento comienza a despersonalizarse y comienza a pensar que ella realmente es el personaje que está haciendo del que está haciendo lo peor que le pudo pasar a Mima es que en ese trastorno de despersonalización estuviera haciendo a un personaje que tenía trastorno de despersonalización, porque en realidad este momento no es un delirio de Mima. Mima está actuando de un personaje con la misma enfermedad que ella está teniendo en ese momento, con el mismo trastorno, que de hecho es bueno recalcar que probablemente Mima ya tenía la enfermedad, pero todavía no había llegado a ser un trastorno. Al momento del trastorno, en el que explota el trastorno, en el que digo, la escena del abuso. Por eso es que digo que Mima ya había demostrado dentro de la misma película ser una persona propensa a caer en un estado mental peligroso por su fragilidad mental. Ya eso lo habíamos comentado. Pero pasa a ser trastorno es en ese momento. Sí. Yo creo que es súper interesante eso, porque además que lo que me gusta de la manera que lo muestra la película, y por eso hablo de la plasticidad que hay en la animación, y que es muy difícil. Yo creo que en una película esto no se podrá ver. No sé si alguna película lo habrá intentado, incluso nunca, en una película live action, quiero decir, pero es que de manera visual tú ves el rompimiento mental de ella, porque comienzan a haber cortes en los que más o menos comenzamos con una historia lineal, no sé qué, luego comienza Mima a tener alucinaciones con esta otra Mima, que sobre todo es con la idol, con la que yo veo que es más peligrosa para la Mima real, digamos, que se ve o se muestra más peligrosa, pero luego también esta cuestión se muestra en las películas con los cortes. Comienzan a hacerse los cortes de escena cada vez más bruscos, y de repente estaba viendo todo esto y de repente aparece Mima en la cama, y luego así, y cada vez la secuencia de escena a escena, y cada vez Mima está más rota mentalmente. Cada vez está más cerca de llegar a un punto de no retorno.
que este es el tema. O sea, estas enfermedades son tratables. Lo que pasa es que hay un momento en el que la persona llega a un punto en el que ya es casi improbable que vuelva a su estado normal. En el caso de Mima, o sea, me parece muy bien como lo reflejan, que de hecho, si tú le prestas atención a la película, no te pierdes. Porque la película es cierto que tiene unos cortes y tal, pero si le prestas atención no te pierdes. Porque algo muy bueno de esta película es cómo juega con los reflejos, ¿sabes? Porque los reflejos te muestran la realidad. Cuando Mima se ve al espejo, Mima es Mima. Sí. O sea, Mima no deja de ser Mima, ¿sabes? Cuando, que ya hablaremos de ella, cuando Rumi se ve al espejo, Rumi se ve como Mima, pero tú no la ves como Mima. Claro. Cuando tú ves un reflejo de Rumi, tú ves a Rumi. Sí, cuando lo ves, por ejemplo, cuando estamos viendo, que esto yo creo que confunde a mucha gente, lo de la ilusión de la Mima Idol. Porque la ilusión de la Mima Idol, en el trastorno de personalización de Mima, sí se presenta como una alucinación. Sí. Pero sí. Cuando vemos a esta Mima como una interacción real, que es Rumi, no se presenta como una alucinación, sino que se está presentando, que de hecho ya vamos a pasar directamente a hablar de Rumi, que se presenta de una forma, te lo están presentando desde la perspectiva de Rumi. Por eso es que tú estás viendo una Mima casi idéntica a la Mima como alucinación. Porque lo estás viendo desde la perspectiva de Rumi. Cuando te muestran el reflejo, es que te das cuenta de que no estás viendo a la misma ilusión, sino que estás viendo a Rumi. Yo creo que esto te marca la diferencia muy claramente. Y hay una escena que no quiero que se me pase, que es esta escena en la que mi manía está en su habitación. Sí, lo iba a decir exactamente. Eso, es que estamos conectados, por algo somos familia. Sí. Esta escena en la que mi manía está en su habitación y está hablando con la misma ilusión. Tú piensas que está hablando con la misma ilusión. ¿Por qué no estaría hablando con ella? Si esa es la que tú has visto en toda la película. Pero no está hablando con ella. Está hablando con Rumi. Esta es una interacción real. No es algo que mi manía está imaginando. Mi manía se le imagina como la verdadera Mima, porque en su trastorno, Rumi lo manipuló para que así él lo viera. Y además, no sé si te das cuenta, en cierto momento, cuando él habla, en mi manía, habla con su propia voz, o sea, cuando él está hablando con la interacción, ¿cierto? Pero hay un momento, al comienzo de la película, que él está solo, que él también comienza a hablar como si fuera Mima, o sea, como si la voz de él fuera la de Mima. ¿Y qué pasa? Que ahí tú te das cuenta de la alucinación que tiene el tipo, de la erotomanía esta que sufre el tipo, lo hace también casi hacer que el objeto de su deseo, él sea capaz de responder lo que quiere escuchar del objeto de su deseo, porque él en cierto momento comienza a decir algo del estilo de sí, mi manía, tú me proteges, ¿sabes? Como si yo lo estuviese diciendo, sí, señor Rosa, tú me amas. Así se presenta, exacto, así se presenta este trastorno. O sea, ellos no es que se imaginan solamente las situaciones que ellos piensan que viven con estas personas, sino que ellos casi que la dramatizan ellos mismos. O sea, por ejemplo, digamos que este tipo se imagina que fue un día con Mima a la playa. Este tipo no es que no que se quedó en su casa y se imaginó que fue a la playa con Mima. No, este tipo se va a la playa y piensa que en todo momento está andando con Mima. Él puede ir a un concierto con Mima y él piensa que después del concierto él salió con Mima al supermercado. Pero no es que él salió con Mima al supermercado, es que él la siguió hasta el supermercado y en su mente ellos estuvieron juntos todo el tiempo. Y hay otra escena que a mí me parece brutal. Esto no me di cuenta la primera vez que la vi, tuve que darme cuenta a las 3 de la madrugada viéndola por segunda vez. Hay una escena en la parte que ya estábamos casi llegando al clímax de la película, en la que está cantando este grupo, en el que estaba Mima, y hay un momento en el que en medio de las dos chicas aparece una Mima cantando. Y tú dices, oye,
Sí. Calculo que esta es la ilusión, porque está mi manía aquí de este tipo de tostado. Que los reporteros de atrás de mi manía dicen, sí, que alguien nos dijeron en la habitación de Mima que Mima iba a venir hoy. Y él, en cambio, o sea... Oye, se me ponen los pelos de punta, Estoy ya está nervioso hablando de esta película. Hermano, esa no es la misma ilusión que hemos estado viendo en la película. Esa también es Rumi. Sí. Esa es Rumi. Por eso es que cuando tú ves a la chica cantando, la ves con una expresión un poco extraña. Por eso es que el público hace un escándalo un poco más agitado, porque quizás se lo están tomando como un chiste. Por eso es que los periodistas están comentando eso. Mima no está ahí, y tú sabes que Mima no está ahí. Esa es Rumi. Por eso Rumi está ahí. Oh. Y me parece muy fuerte porque me di cuenta la segunda vez y dije, ya es hora de irme a dormir. Ya es hora de irme a dormir, ya esto es mucho. No, pero es tremendo, pero es eso, sí, es lo que yo te estaba diciendo, hay 3 personas con trastornos graves, reales, que se representan. Ojo, que antes de que siga, me gustaría destacar el trastorno de Rumi, que ya dije todos los síntomas y dije todo, pero no dije qué trastorno era. Sabes que uno suele decir delirio de grandeza como expresión, pero eso en realidad es un trastorno delirante de ese tipo, de delirio de grandeza. Estos son personas que están convencidas de que ellos tienen un trastorno, de que ellos tienen una habilidad superior que en realidad no tienen. Ellos piensan que, por ejemplo, en el caso de Rumi, o sea, Rumi cree que es Mima. O sea, Rumi cree que tiene la habilidad de baile de Mima, cree que es tan linda como Mima, cree que canta como Mima, cree que la gente la ama como aman a Mima y cree que ella puede ser Mima. O sea, esto es brutal. Y siguiendo con lo que tú estás diciendo, que ya quiero que continúe, me parece brutal que te presenten 3 trastornos distintos de forma tan realista y tan bien hecha. Ahí es donde quiero ir. Exactamente, es verdad. Hay 3 trastornos de manera muy realista, muy bien investigado. Yo cuando vi la película, yo recuerdo que me puse a investigar, a ver análisis de video, todo lo que hablaba, porque eran tremendas, o sea, y te mostraban, además, psicólogos te decían, mira esto que pasa, pero es que además de estas 3 personas que tienen 3 trastornos que se nos muestra, hay no voy a decir trastorno porque no es un trastorno, pero hay una conducta que vemos a lo largo de toda la película, que es otro personaje que mucha gente no se da cuenta porque es el personaje del público, la gente. Y esta conducta es el voyerismo extremo que tiene la gente alrededor de Mima. Es el voyerismo, y además es un voyerismo no solamente en el sentido, vamos a decir, bueno, porque a todos nos gusta ver los objetos deseados, gente famosa en la calle y tal, sino también es el deseo de ver la desgracia y el placer de ver la desgracia y la caída de la gente. Y me recordó muchísimo, por ejemplo, a Britney Spears. Yo recuerdo además un capítulo que hicieron una vez en South Park de parodia sobre ella, donde a Britney Spears la tomaban como objeto sacrificial, ¿no? Como chivo expiatorio sería la palabra. Y tú, si te das cuenta de las conversaciones de los paparazzi, de la gente del metro, de la gente que se le acerca a Mima, todos constantemente, tú ves ese placer, ese recochineo de lo que le está pasando a ella, y el sentirse como, mira, mira lo que está haciendo las amigas también, ¿sabes? Bueno, no solamente hay un grupo la compañera. Hay un grupo de fanáticos que incluso dicen, no, porque Mima ni siquiera era mi favorita, no me quiero imaginar cómo estarán esos fanáticos con esta basura en la que se está convirtiendo. O sea, me parece muy fuerte, sí. Los fanáticos estos que estaban molestando al principio de la película, dice, son fan entre comillas, pero realmente los que van es a joder a la tipa. Sí. De hecho, es un detalle muy importante el de esos fanáticos. Porque uno de estos fanáticos le dice a Mima le dice,
como que ya los deja en paz, que tienes un día muy importante, que esto y lo otro, y él le dice, los que pueden decir eso son los idols de verdad, son los que tienen un nombre. Ahí te dice también que Mima, no es, como te decía hace un rato, no es tan conocida, pero incluso no siendo tan conocida, tiene todos estos problemas de todos estos fanáticos. Sí, y es lo que pasa con lo que te dije hace un rato, que todos estos comentarios, todos estos malos comentarios, tú los ves con cualquier artista. Claro. Pero lo ves mucho peor con las idols. Porque con los idols tú lo podrías ver mal, pero con las idols es mucho peor. Porque las idols tienen que ser la Virgencita María, tienen que ser la chica perfecta, la chica sin novio, la chica que se está guardando para sus fans, la chica que la puedes enamorar, con la que todavía tienes posibilidades. ¿Me entiendes? O sea, con la idol, estos comentarios están servidos, porque la idol es una fuente, la idol vive de las mentiras. O sea, la idol vive de las mentiras, tanto hacia los fanáticos como a sí misma. Y es lo que me parece muy fuerte de este mundo. Claro, es que al final, abriendo ya el campo de nuevo, en cuanto a lo que son las estrellas, realmente estas personas, la mayoría, no digo que todo, pero la mayoría, no solamente vende su trabajo artístico, sino que llegan a ese escalón de fama vendiendo su vida privada, las entrañas de su vida privada, y si pueden todavía más. Entonces ya en este sentido, además se están vendiendo, digamos, el sometimiento psíquico de ellos mismos, ¿no? Yo tengo que representar esta pureza. Y es por eso que quería mencionar, recalcar esto, que se nos presentan 3 trastornos, pero una conducta, que es una conducta social, porque todos pasamos por ahí. Yo veo a algún artista que me cae mal y hasta me alegro. O sea, va a sonar horrible, pero es un tema. No, claro. Es un tema porque me parece muy bien lo que tú destacas, y antes de que se me escape, quiero decir de que nos muestran los trastornos, pero también nos muestran las conductas que derivan hacia esos trastornos. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que precisamente tenemos, digamos, 3 personajes que son primero, o bueno, podríamos incluso ponerlo en este sentido. Tenemos 3 mimas, ¿no? La mima partida como un espejo, que está en la cabeza de la mima oficial de carne y hueso. Luego tenemos la mima con delirio de grandeza. Luego tenemos la misma fantasía erotómana de mimanía, y luego tenemos la misma del público, que está constantemente en las revistas, que se placen viendo a la chica desnuda, que bueno, son cosas normales, pero que no tienen... O sea, a esto es lo que quiero ver. Que la gente ve en periódicos, en revistas, todo esto. Esta es una ilusión que los fotógrafos, gente de maquillaje, todo eso, productores que se dedican, directores de series, de películas, todo eso, fabrican y que nosotros consumimos. Y esos son personajes que realmente no existen de ninguna manera. Entonces, existen, o sea, en la película se te presentan estas 4 mimas. La mima real, que está destruida mentalmente, la mima del erotómano mimanía, la mima de esta Rumi que tiene delirio de grandeza, y la mima artificial, artística, que sale en todas las fotos y en todo. Y a mí, sinceramente, por eso esta película me parece tremenda, por eso me parece que es una genialidad, y la pongo por encima de películas que otra gente dirá, bueno, que son serias porque el señor Martin Scorsese es un genio. Sí, Martin Scorsese es un genio, el señor tal es otro genio, sí, es otro genio, pero esta película es mejor que, por lo menos en tema de trastornos psicológicos, que aquellas dos. Friedland, vale, la mujer del cuadro es una genialidad, una maestría de película que se ha intentado reproducir, no se ha podido hacer, pero no creo o sea, me atrevo a decir que esta es mejor, precisamente por esos juegos de cajas y todo esto, me parece. No sé si cómo tú lo ves, pero a mí, y además, oye, el tema también de que se funda la película,
que están grabando con la película en sí misma, que por ejemplo el personaje de la actriz esta, porque si te fijas la compañera actriz de ella, es lo que Mima desearía hacer, que es una tipa con confianza en sí misma y tal, pero que también es otra fantasía, ¿sabes? Es otra fantasía. Y por ejemplo, para redondear el comentario que tú hiciste, Scorsese es un genio, pero Satoshi, que es el que dirige esta película, es otro genio. Claro. Ambos son unos genios en su área. Y este tipo, yo creo que me presentaron otra película de él, me recomendaron, y la voy a ver si no sé ni de qué trata, pero la voy a ver, porque si es al menos la mitad de buena que esta, la traemos. Sí. Aunque sea la mitad de buena que esta, la traemos. No, y te digo, el trastorno de Mima es muy interesante, porque se genera por una carga de estrés brutal, no solo por lo que ella hizo, porque de hecho la escena del abuso que tanto he mencionado es el encendedor de este trastorno, pero estamos hablando de que hay cierta cantidad de eventos que van alimentando el estrés de Mima, que van alimentando la cuestión de Mima. O sea, está la página esta que se llama La Habitación de Mima, que es su diario, y a esto le suma que le mandaron una carta bomba que le explota en la mano a uno de sus managers, que mataron al director porque supuestamente la degradó sexualmente, que matan al fotógrafo porque supuestamente la degradó sexualmente. O sea, todos los que miran a Mima con impureza terminaron muertos en la película. O sea, estas cargas emocionales son las que van haciendo que Mima descienda. Y esto me parece muy interesante porque este trastorno se genera con una carga de estrés excesiva. Y Mima tenía una carga de estrés más que excesiva. O sea, yo creo que aquí los trastornos, aparte de que son muy interesantes y están hechos de forma muy realista, van al pie de la letra, hermano. O sea, están hechos, yo creo que de verdad, aquí están psicológicamente bien formadas las personas que estuvieron involucradas con esto. Porque no es cualquier estupidez, ¿sabes? De hecho, esto es algo que tú no lo puedes hacer simplemente buscando en Wikipedia qué son estos trastornos. No, crear estos personajes y ponerlos en estas situaciones, haciendo que de forma realista desarrollen el trastorno, es muy jodido. Porque, por ejemplo, a mi manía nos lo presentan con el trastorno ya desarrollado, pero te presentan a los fanáticos y cómo piensan, haciendo que tú te imagines cómo mi manía cayó en este trastorno. El de Mima te lo presentan paso a paso, presentándote la carga de estrés poco a poco, y con Rumi ya tenía esta cuestión, y cuando ella tiene el mental breakdown, que se menciona además. Ella fue idol, sí, creo que es lo que va a decir. Ella fue idol. Ella fue actriz. No, ella también menciona que fue idol. O sea, pero ¿sabes que los idols son todos? Uh-huh. Ella fue un intento fracasado de idol. Sí. Y entonces ella está viviendo su sueño a través de Mima. Ella empieza a llorar cuando Mima está en la escena que ya mencioné varias veces. No porque Mima esté sufriendo eso, sino porque ella siente como su sueño se está despedazando. Sí. Y es donde termina desarrollando el trastorno. Después de ahí, porque ella ya tenía la enfermedad, tenía la enfermedad, tenía pie y medio en el trastorno porque ella ya había creado la página, y ella estaba escribiendo el diario, y ella estaba metida en todo ese embrollo, pero en el momento en el que ella empieza a tener este trastorno disociativo de la personalidad, en el que ella piensa que es Mima, porque aquí estamos hablando de que esta no tiene solo un trastorno, tiene dos. Es en el momento en el que Mima sufre su trastorno. Esto me parece súper interesante, porque estamos hablando de dos trastornos que se desarrollan prácticamente a la vez. Que se retroalimentan además. Y que se retroalimentan porque esta tipa en su delirio busca producirle a Mima una caída. Sí. Esta película es espectacular, hermano. Esta película es espectacular. Pregunta que tengo anotada aquí. Esto ya el que vio la película lo sabe, que es que Rumi es la culpable de todos los asesinatos, de todo. Porque esto te lo reflejan, por ejemplo, cuando el fotógrafo, esto tú piensas que es parte de la película cuando lo estás viendo, porque te lo enlazan, y yo decía, oye, pero ¿será que esto es parte de la película o que no lo es? Y hay un momento en el que me doy cuenta de que cuando te lo muestran
desde una perspectiva que ya no es la de Rumi, tú te das cuenta que la persona que está apuñalando al fotógrafo es una persona de cuerpo robusto, que no es Mima, es Rumi. Y en el caso del director, también es Rumi. En el caso del otro manager, también es Rumi, porque mi manía no estaba afuera, estaba adentro. O sea, tú hay momentos en los que piensas que mi manía puede ser el culpable de los asesinatos, pero el único... La bomba sí la mandó él. La bomba la puede haber mandado él. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el único asesinato del que iba a ser responsable de mi manía iba a ser del de la propia Mima. Porque él pensaba que esta Mima, en su delirio, era una farsante. Sí. Porque no estaba viviendo como la verdadera Mima viviría. Esto es brutal. Esto es una locura. Sí, tremendo. Está muy bien logrado. Que además, si te paras a pensarlo un poquito, él, que está obsesionado con la pureza de la Mima real, va a ultrajar, vamos a decir la palabra, a ultrajar a la Mima falsa, porque la Mima real, precisamente, al ser pura, intachable e imposible que caiga impureza sobre ella, entonces no tiene sentido que él la pueda abusar. Entonces, precisamente, lo primero que vemos en la película es que él la va a abusar. Sí. Es que, mira, la película, de hecho, la pregunta que te quería hacer era, ¿cuándo tú te diste cuenta de que Rumi era la acosadora? No sé si lo recuerdas porque la debes haber visto hace muchos años. Bueno, creo que la primera vez que la vi, me di cuenta, como te das cuenta al principio de cuando Mima despierta en la habitación, o sea, en la habitación que no es suya. Ahí es una señal muy clara, porque está esa habitación llena de las cosas que ya había quitado. Yo me di cuenta automáticamente en ese momento cuando la vi la primera vez. Entonces, no voy a mentir aquí. Es que yo descubrí desde el minuto número 1 porque es un mentiroso, el que te lo dice es un mentiroso. Me di cuenta, de hecho, mira, es que te digo, se me ponen los pelos de punta y estoy casi al temblar porque el personaje de Rumi me hizo tener muy mal rollo, de verdad. Que yo me di cuenta en el momento en el que ya están saliendo del ataque de mi manía hacia Mima, en el que ella le dice, te voy a llevar a la habitación de Mima. O sea, no le dice te voy a llevar a tu casa como le diría anteriormente, no le dijo te voy a llevar a mi casa, no, te voy a llevar a la habitación de Mima. Yo en ese momento me quedé frío y dije, ¿a dónde? Sí, oye, y ahí me di cuenta de que era ella. Pero cuando me la estaba viendo la segunda vez, porque no quería, es que me agarró la película tan mal parado, porque es que no me había dado cuenta en toda la película. Y me agarró tan mal parado que me la vi una segunda vez. Antes de ver análisis, antes de ver todo. Y dije, no, yo voy a verme esta segunda vez porque me va a dar una segunda oportunidad, ya sabiéndolo, porque ya no me di cuenta, ya qué voy a hacer. Porque es que la película lo hace muy bien. La película no te dice en ningún momento de forma clara que sea ella. No, unas señales muy obvias y evidentes. A mí me gusta que juegue con lo obvio de una forma tan discreta que tú ni te das cuenta. Y que te voy a decir una cosa. Por ejemplo, en esta segunda vez que yo la vi, por ejemplo, ya yo vi señales de Rumi. Vale, las típicas señales estas que ella le va dando, ¿no? De esta no eres tú, no sé qué, Pero también donde yo digo, mira, si yo hubiese estado más atento a la primera vez que yo la vi, me hubiese dado cuenta que lo primero que hace Rumi cuando se encuentra a Mima con la ropa hecha mierda, todo esto, no es llamar a la policía y a las ambulancias. O sea, eso también es muy llamativo. Claro. Pero ¿sabes con qué yo me di cuenta la segunda vez que la estaba viendo? Bueno, no me di cuenta, ya lo sabía, pero me di cuenta de las señales. Es que cada vez que a Mima le pasa algo, ella lo reduce. Lo convierte en algo irrelevante. Sí, le llega la carta, es una página web. Una cosita normal. Una cosita normal. De hecho, y cuando Mima empieza a mostrarse muy estresada por este sitio web, ella le dice, pero no le prestes atención, tú ni deberías estarlo viendo, te haría bien cuando en realidad su objetivo es que lo vea.
le llega la carta al productor la carta bomba y le explota. Una carta bomba. Eso no es nada, pero no deberíamos llamar a la policía, no, déjalo. De hecho, ella le dice, es una broma. Es una broma, sí. Una broma inocente, cuando es una carta bomba, hermano, carta bomba, no estamos hablando de juego. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí estaba claro desde el principio. Lo único que, claro, la película es rara per se y tú no te centras en eso. De hecho, ahora te voy a dar el ejemplo que sí es claro, que es un ejemplo de los principios de la película. Mima está por hacer la escena de la cuando tiene una sola línea, en la que va a decir quién eres tú. Cuando Mima va a hacer esa sola línea, ella está viendo cómo actúa la actriz más reconocida del set, y ella dice, wow, esta tipa es brutal. Sí. La tipa es brutal, y cuando ella se mete en papel, es algo totalmente distinto a como ella en realidad. Esta frase, hermano, yo no sé cómo yo no me di cuenta la primera vez. Es que, te digo, juega con lo obvio de una forma tan sutil que no te das cuenta. Porque esta frase la pone la Mima del diario en su blog. Ella pone, wow, esta actriz es tremenda. Se transforma totalmente cuando está haciendo su papel. ¿Quién podría haber escuchado esto? La única persona con la que estaba hablando, Rumi. Claro. ¿Quién estaba al lado de Mima? Nadie. Oye, ¿quién sabría que Mima sale de los sitios siempre con el pie izquierdo? La persona que está al lado de ella siempre. No, está vigilándola constantemente. Y ese ejemplo me parece tan claro. Porque... Y de hecho me gusta como la película juega contigo, porque si te presentan eso solo, y antes, y 5 minutos antes, y después, no te presentan a Mimanía por ahí, jamás tú sospechas de Mimanía. Porque ya te habían plantado la sospecha con Mimanía, y encima te meten al tipo, que el tipo está en el set, y tú dices, no, eso fue que este tipo lo escuchó, fue a su blog y lo puso. Pero ¿sabes qué es lo que yo pienso? Que Mimanía y Rumi trabajan en conjunto. Esto es obvio porque lo hacían, pero creo que hasta en este momento trabajan en conjunto. ¿Quién podría saber que ella sale con el pie derecho de estos lugares? Tanto Rumi como Mimanía. ¿Qué es lo que compra ella en el supermercado? Mimanía que la persigue hasta allá. O sea, ellos trabajan en conjunto con ese blog para cubrir las acciones de Mima como si ellos fueran Mima. Esta película, te digo, a mí yo creo que esta noche no duermo bien de hablar de esta película porque... Sí, no, totalmente. Esta película... Una sensación en el cuerpo, hermano. Mira, esta película fue intentada, vamos a decir, pasar a Hollywood por un gran director. Yo no voy a mentir. Darren Aronofsky, que con el Black Swan, con el cine negro, que sale esta chica. Que tengo que traerla, por cierto. Sí, esa se va a venir, que sale esta Natalie Portman, por cierto, que hoy mismo grabamos otro podcast sobre ella. Pero, ¿qué pasa? Que en esta película de Black Swan, yo creo que es mucho más directo, mucho más obvio en el sentido malo, en comparación con esta. Porque aquí te hacen juego de malabares, pero... Son juegos muy heavy. Claro, no, son juegos muy heavy. Te lo ponen todo sobre la mesa, tanto la realidad como el delirio. Porque te digo, es que te dan todas las pistas. Todo por ejemplo, a ti te presentan a la misma del delirio, a la primera, que es la misma que es una ilusión, te la presentan saltando por los postes de luz. Y eso tú sabes que jamás en la vida puede ser un ser humano. Pero después te presentan a esta misma en las escenas finales saltando de esta misma forma y tú dices, oye, pero esto es una ilusión o es verdad, porque en tu cerebro ya tú tienes metida la información de que esa misma que tú viste, ¿cómo puede ser verdad? Si esta persona está saltando de esta forma y tú sabes que es Rumi, porque lo estás viendo desde la perspectiva de Rumi. Esta película juega con las perspectivas de los personajes, juega con el sentimiento de los personajes, juega con los síntomas de los trastornos y juega con los trastornos en sí mismos. Esta película es una obra de arte y lo hace todo tan bien y todo tan poco obvio que tienes que verla más de una vez
y tiene tantos niveles. Yo, por ejemplo, no quiero decir con esto que Cisne Negro sea mal. De hecho, a mí me parece una genialidad. Es buenísimo. Es una genialidad, pero hay que tener una cosa claro. Allí hay quizás dos niveles. Una en la que Natalie Portman es una bailarina que está obsesionada y otra en la que está loca. Aquí hay 4, 5 niveles, 7 niveles, 8 niveles. Tú no sabes cuántos. No, y de hecho, yo porque no he querido meterme profundamente en los trastornos, porque, hermano, estos trastornos en la película están tan bien hechos que da para hablar tan solo de un solo personaje de esto por 3 horas, si nos da la gana. Sí. Y te digo, no, y que quiero mencionarlo, solo por mencionarlo, que esta es la primera vez que identifico los trastornos de los personajes de forma buena, sin haberlo buscado en internet. De algo me sirve estar estudiando. Hombre, por lo menos. Oye, la carrera está funcionando. Bueno, yo lo había hecho antes como práctica, pero es la primera vez que lo hago por diversión. Sí, bueno, también te digo porque es que la verdad los trastornos aquí están muy cuidados los síntomas, que si te lo sabes, porque la mayoría de los trastornos que muestran en otras películas son así. Son así. O sea, aquí el que lo analiza puede llegar a la conclusión. La cuestión es los tipos. O sea, los tipos es de lo que sí estoy un poquito orgulloso, porque oye, la verdad que hay muchos trastornos delirantes. Y los trastornos delirantes, tú lo puedes definir como trastorno delirante únicamente, pero los tipos son importantes. Sí. Yo estoy orgulloso. Perfecto. Yo estoy orgulloso del canal de YouTube que usé para aprender a analizar la película. Yo intenté ver lo menos análisis posible, porque de verdad que por cómo es la película tenía miedo de encontrarme con videos que me molestaran, que al final me los encontré por escrito. Una pregunta, no sé si vayamos a terminar ya, pero quisiera antes de que nos terminemos o cualquier cosa, hacerte una pregunta sobre el final. Uy, sí, lo tengo aquí. El final, exactamente. No sé, yo estoy ahí. Yo creo que no es, o sea, en principio, yo recuerdo que la volví a ver y el final me pareció a otro final manga, porque ahora sé que yo soy la verdadera Mima, y sale la música alegre y tal, pero luego no sé qué carajo me dio, como, esto no es tampoco lo que aparenta, porque lo que ella tiene no se cura de la noche a la mañana. ¿Sabes? Es que yo creo que sí es. De hecho, tengo una pregunta aquí de que si pensabas que era la misma real. No. Sí, se presta la duda. Yo sí pienso que es la misma real. De hecho, estoy 100% seguro de que es la misma real. Porque hay gente que dice que es Rumi. No, Rumi, pero ni a par. No. Jamás en la vida. Entonces, si no es. No, de hecho, si no es Rumi, es imposible que no sea la misma real. Porque está misma. Y digo que es la misma real. No solo porque ella diga que lo es. Que esa escena, te digo, podría haber sido mejor lograda. Digo que podría ser el único defecto de la película. Yo no lo veo como defecto. Te voy a decir, bueno, no sé si quieres que te lo explique primero o explica lo que tú quieras decir. No, yo creo que tú lo digas después, para terminar la idea, de que yo creo que sí es un pequeño defecto. No porque sea malo, porque de hecho a mí me pareció un muy buen final. O sea, para mí, eso está perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que eso yo creo que genera mucha confusión a gran parte del público. Porque yo estoy claro que esa es la verdadera Mima. Sí. El tema es que eso se presta a que la gente piense que no lo es. Yo te voy a decir por qué yo creo que no es una confusión, por qué creo que tampoco es un final feliz. Porque precisamente era lo que yo estaba diciendo hace poco, de que el decir soy un verdadero yo cuando hago esto, o yo soy ahora el verdadero yo porque he logrado esto o aquello, es que estás haciendo adverso otra parte de ti. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ella sigue teniendo el problema, quizás los síntomas se le han rebajado, se siente más segura, pero para mí cuando ella dice con esta alegría, no sé qué,
lo que ella siente es meramente euforia de que no tiene los síntomas en ese momento. Pero un trastorno así no se cura porque es que ha pasado el tiempo. Pero es que yo creo que ha pasado el tiempo, porque es que no te digo que ha pasado el tiempo, porque es que aquí Mima ya es una actriz reconocida. Es una actriz reconocida y esto te lo representan, no te lo dejan claro, pero te lo representan porque ella va con las gafas, las personas que están en el sitio la reconocen, dicen cómo precisamente, a eso es lo que voy. Entonces ella sigue creyendo que cuando ella era idol, cuando ella estaba en otro tipo de sector, no era la verdadera yo. Entonces sigue teniendo esta adversidad en su cabeza. Yo no lo veo así. Yo lo veo como que ella lo dice precisamente por ya no tener ese problema de disociación. Yo lo interpreto de esa manera, viendo cómo es el final. Yo no creo que después de haberte planteado todo esto, te lo dejen como que Mima no se acepta a sí misma. Porque es que Mima, no es que Mima no se aceptara a sí misma, es que a Mima le indujeron ese hecho de no aceptarse. Porque Mima, como idol, quería quitar esa imagen de encima. ¿Por qué quería quitarse esa imagen de encima? Porque la imagen del idol es la imagen puritana, es la imagen de no puede romper las reglas, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Mima no quería deshacerse de sí misma. De hecho, Mima se alegra del éxito de sus compañeras. Y de hecho, Mima en un momento se plantea el hecho de si hizo bien en irse o no. Lo que pasa con Mima es que Mima no tiene un rechazo a sí misma, pero a Mima le indujeron totalmente estas divisiones. Yo creo que no solamente la inducción, que ella también tenía un rechazo a sí misma desde el principio. Tenía un rechazo a sí misma como idol, pero estuvo un rechazo que... Yo creo que también a sí misma, porque si ¿sabes cómo? Yo intento leer lo que te muestra el director, digamos, porque claro, ahora estamos haciendo interpretaciones sobre cosas que no terminó de decir el director también, que era el problema. Pero digamos que si yo quisiera interpretar las palabras, porque además la última frase de ella, si ella hubiese dicho yo soy Mima, ahora soy Mima, o algo así, ahora soy realmente Mima, pero cuando ella dice, a mí es lo que me chocó y me pegó en mi cabeza cuando dijo, ahora soy la verdadera Mima. Ese es el tema, que yo leí una frase y tú escuchaste otra. Claro. Porque lo vimos en cosas distintas. Yo lo leí por eso es que tenemos aquí el conflicto. Claro. Porque yo lo interpreto de esta forma, porque donde yo lo vi en japonés, con una traducción, y en la traducción dice, ahora sí soy Mima. Es que, si me lo pones... Por eso aquí es que yo te digo, por eso es que yo me quedé con esta interpretación. Entonces yo no sé... Es que ya yo te entiendo, yo te entiendo totalmente, porque, si dice, yo soy la Mima real, es una frase muy mala para terminar la película. Joder, es lo que te estoy queriendo decir. Por eso que te digo que con toda la construcción que nos dieron, el cierre no es que Mima termina con el trastorno. Mima suelta su frase final como una frase de superación al trastorno. Porque ella ve a Rumi, va a visitarla. Rumi que ha caído en el trastorno, la cuestión. Mima ya se entiende a sí misma. Mima ya sabe que ella es Mima. De hecho, por eso es que ella dice, ahora sí soy Mima. Ese es el tema, que en el doblaje español, que creo que fue en el que lo viste, se tiran esa frase pedorra. Pero malísimo, pero es que claro. No, te digo, totalmente en contra de esa frase. Totalmente en contra de esa frase. Es que a donde yo te quería llevar, es que si ella dice, ahora soy la verdadera Mima, en mi cabeza es, bueno, porque conseguiste el puesto de actriz, ahora te crees que eres la verdadera. Entonces piensa... Ahí me jodes el final con esa frase. Ahí me jodes el final. Claro. Por eso es que yo me quedo... Por eso es que hay que tener cuidado con las traducciones. Hay que tener cuidado con las traducciones porque te pueden cambiar un mensaje entero, Y mira, con una frase que uno diría que es sencilla, pero de hecho, por eso es que te digo, porque no me encajaría con el final que la frase fuera esa. Yo por eso que te digo que la interpretación correcta es la que te digo, porque creo que es la frase que más se asemeja a lo que te querría decir la película. Puede ser. Yo también si yo viera, porque yo no sé, pues tú piensas que el trastorno de Mima se lo van induciendo. Yo creo que Mima
un trastorno así no te lo inducen, sino que no solo te lo inducen, sino que también tienes que tener tus tendencias internas, porque es por la situación, es que planteate el contexto, porque te digo, este tema viene de una carga de estrés y un rechazo a ti o a una parte de ti de una forma constante. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa con Mima? Mima tiene este rechazo a ser idol, a esta versión puritana, a esta cuestión, y a la vez aparece esta supuesta real Mima, que tiene unos pensamientos cercanos a los que ella tiene en sus momentos de crisis, y esto hace que Mima, con las cargas de estrés que ya hablamos ahorita, que son los asesinatos y todas estas cuestiones, desarrolla el trastorno. Entonces no te digo que sea totalmente inducido, sino que en mayor parte es generado por esta verdadera Mima, que no es una Mima que ella está buscando, sino que es una Mima a la que le presentan y ella se cree por el pensamiento que ella misma tiene sobre esa parte de sí. Es que si por ejemplo, ¿no? Vamos a tratar este temita antes de cualquier cosa, de que si te das cuenta, Mima en la película constantemente se dedica a idealizar a su ex compañera del grupo, a la actriz que hace, o sea, lo que los fans hacen con ella o hacían con ella lo comienza a hacer con otras personas. Entonces, a mí lo que me hace sentir esto, que nunca lo hace consigo misma, ojo. Claro, nunca se reconoce a sí misma. Nunca se reconoce a sí mismo, porque yo siento que ella, desde el minuto 1, de que era niña, vale, ella quiso siempre ser actriz y cantante, pero también en algún punto siento que también ella tenía un sentimiento de inferioridad, y que sinceramente escogió la carrera de cantante primero porque era lo que ella sentía que le ayudaría a superar ese sentimiento de inferioridad. Entonces, yo creo que lo que le abría las puertas a eliminar este sentimiento. Claro, muy claro. bien, sí. Entonces, yo creo que ese rompimiento ya estaba en ella desde el principio. El comienzo de esa grieta que se va a volver la disociación tan loca. Entonces, digamos que pues, hay esas dos posibilidades. La tuya yo creo que puede ser un 70%, porque yo también veo así. Pero si fuera también la de que ella todavía tiene el trastorno, también lo creería, porque yo creo que aunque se lo inducieron, ya en ella había este problema agudo. No, es que, ojo, si ella no hubiera tenido el problema, no se desarrolla el trastorno. Claro, no se desarrolla. Yo no te voy a negar que ella tuviera el problema. Por eso es que te digo que no me refería a que fuera 100% inducido, sino que está dentro de ella y la explosión es generada. O sea, la explosión del problema. Porque pensemos, por ejemplo, que ella, por ejemplo, lo que hace cuando se va del grupo, tú dices que el puritanismo de ser una ídol era lo que la estaba oprimiendo. O quizás, eso es probable lo que tú dices, pero también puede ser quizás que ella creyera que lo que la estaba jodiendo era el puritanismo de las ídols, y que por eso también se ve impelida a hacer cosas cada vez más agresivas en el sentido de exposición, ¿no? Primero la escena esta y luego hacer fotos desnudas, porque nunca se nos explica por qué quiere hacer fotos desnudas, porque nunca lo menciona ninguno de los productores ni nada que ella lo tenga que hacer. Entonces, de hecho, nadie en ningún momento te explica el cómo termina haciéndose esas fotos. Nunca. Entonces yo siento que ella creía que el problema suyo es que era demasiado puritana, y cuando ve que a sus otras compañeras le está yendo genial y tal, también siento como que es una idealización de oye, pues, y una duda de, oye, pues a lo mejor, mira lo bien que lo hacen estas chicas sin mí, luego mira lo bien que lo hace la actriz esta, que quiero ser yo así. Entonces, yo me imagino que esta chica nunca se va a curar, porque tampoco, independientemente de que ella se reconozca a sí mismo, vamos a ser sinceros, si tú ves si tu mejor amiga, como lo era Rumi, o yo creo que casi tu verdadera madre, porque ella habla en cierto momento con la madre por teléfono, pero tu madre, tú sabes que
que ha asesinado a no sé cuántas personas y todo esto, y que una cosa te acaba de intentar violar y estuvo asesinando por ti, no sé qué, tú, tío, no te recuperas. Eso es un trauma que no se va a curar nunca, o sea, siendo realistas. No, es fuertísimo, es fuertísimo. Claro, entonces yo me puedo también creer, digamos, vamos a ponerle un 30% de que pueda ser que no se haya curado tampoco, pero... No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo te digo, la interpretación perfecta me parece la que yo te dije, la de que el trastorno en Mima ya no está, porque creo que era un trastorno de tipo temporal, era un trastorno que no era permanente. O sea, es lo que yo siento que me dice la película, lo que yo siento que me dice Mima. Evidentemente no lo vemos todo, por lo que es imposible saberlo, pero solo por el hecho de que Mima haya podido seguir una vida normal, según lo que vemos en la película, haya podido seguir una vida normal, haya podido seguir creciendo, nos puede decir que ella ha resuelto su problema. Y esto, me parece que la escena en la que ella salva a Rumi es parte importante del abandono del trastorno. Porque ella empieza a separar a esa Mima de fantasía de la Mima que ella realmente es. No te digo que se resuelva ahí, sino que eso se resuelve evidentemente con sesiones de terapia, claro, con búsqueda de ayuda y todas estas cuestiones, sino que esta cuestión también la ayudó a dar un paso. Claro, yo te digo que Mima lo ha resuelto, más no te digo que Mima no pueda volver a caer. Te digo, ese 70-30 me parece de hecho ideal como para describirlo. Claro, es que precisamente porque lo que yo, y ya voy a acabar con el punto, es que lo que yo veo es que precisamente con lo realista que ha sido la película constantemente, con tantos detalles de trauma, me parecería demasiado absurdo creer porque es que no hay ningún tratamiento ni terapia en el mundo que realmente te ayude a curarte del trauma de ver a una persona relacionada contigo que se dedica a asesinar. No, y este trastorno es muy heavy. Y estamos hablando de que, yo te digo, el trastorno de Mima fue temporal, pero este trastorno, como te dije hace un rato, esto aparece con cargas de estrés extremas. Claro. ¿Quién te dice que Mima no va a volver a tener unas cargas de estrés extremas? Entonces, esa es la cuestión. Yo creo que yo me quedo igualmente con el 70-30. Sí, yo lo veo exactamente así, ¿sabes? Yo creo que está bien, porque para mí yo creo que entre las teorías que tiene todo esto, porque sabes que de una película con tantas cosas salen muchas teorías locas, de todas las teorías, el hecho de que Mima pueda seguir con el trastorno me parece la más cercana a la realidad. No te digo que sea así, porque yo no lo creo, pero la posibilidad está ahí. Sí. También te digo que no podemos decir que la traducción mía sea exactamente la correcta. No, pero... Al final estamos hablando de que es la más ideal según lo que uno ha visto en la película. Sí, es lo que uno espera del final. Yo tampoco confío en las traducciones españolas. Y la verdad es que las traducciones españolas me han jodido mucho la vida, así que yo prefiero creer en lo que yo leí. Pero bueno, me parece bien. Y ya para ir como cerrando, te quería mencionar, esto ya no más para debatir, sino para hacer el comentario de que, oye, a veces la gente no le presta mucha atención a lo que está viviendo, porque hay gente que dice que esta película no es una realidad de Mima, no es la realidad de Mima, ¿sabes? Hay gente que piensa que esto es como dijiste, un sueño, la ilusión de Inception será. Hermano, esto es una película que te presenta trastorno. La gente... No le des más vueltas, manito. ¿Por qué será que siempre la gente quiere ir por el argumento de que todo es un sueño? Y de hecho sería el argumento más estúpido. Ese es el argumento que tú pones. Es más, yo cuando estaba chiquito me decían, escribe un cuento. Escribía el cuento más absurdo de mi vida y al final ponía y despertó. Yo me creía, hermano, que yo era el mejor escritor del mundo. Y despertó. Y Oliver no tenía piernas. Y Oliver no tenía piernas, pero a su lado tenía la Copa del Mundo. Hermano, yo no sé por qué la gente quiere
No sé por qué la gente quiere reducir las cosas, así sea de forma indirecta e interesante, pero estúpida, las cosas, ese argumento tan infantil. Te acaban de presentar una obra maestra y tú la quieres reducir de esa manera. Concha, le investiga sobre los trastornos, empápate sobre la película, que eso yo creo que es lo más divertido. Pero la gente, no sé, la gente es una cosa. Y oye, ya para cerrar, yo he visto varias películas de animación japonesa, pero nunca había visto una tan buena como esta. ¿A ti te parece? No te voy a preguntar si la mejor de todas, porque es imposible que uno la haya visto toda, pero ¿para ti te parece la mejor que has visto o tú hayas que hay una mejor? La historia y por cómo se complementa la animación con ella, me parece una de las mejores que he visto. Yo también, por ejemplo, tengo en mi lista de las 5 mejores películas de toda la historia de animación, pero no la tengo en orden. Estaría Blue Perfect, estaría Akira, estaría también Ghost in the Shell, y por ahí tírale también Ninja Scroll. Y totalmente de acuerdo. Sí, la otra no me acuerdo, pero sí. Yo creo que esta es indudablemente, porque esta es una obra maestra. Ya lo dije 2 veces, lo digo una tercera porque no hay 2 sin 3. Y la verdad que me parece, o sea, yo en mi opinión personal, según las películas que he visto, no sé si sea también porque yo estudio lo que estudio, pero es que es la que más me ha impactado. Es la que, no te voy a decir que es la mejor, porque te digo, es una opinión totalmente compleja, es muy difícil decir que algo es lo mejor en un área, pero sinceramente es una de las películas por las que más impactado me he sentido, no solo en el ámbito animado, sino en general. Creo que es una película que logra todo lo que quiere lograr, que transmite todo lo que quiere transmitir y que te cuenta las cosas con una precisión y con un realismo digno de lo que es arte. Es la precisión que tiene para contarte todo y utilizar todos los elementos que tiene a su disposición. O sea, vale, me puedes decir, pero es que hay películas con mejor dibujo y mejor... Cállate. O sea, me la pela totalmente. ¿Qué mejor anima? Me la pela. Me la pela. Para mí no va a lograr lo que logró esto. Esta película, lo que importa de una película, sea de animación, de live action, de muñequitos que se mueven, stop motion, lo que tú te salga, es si lo que se cuenta y el medio se fusionan y se contribuyen uno al otro. Si no es así, da igual. O sea, si tú me estás contando una historia en la que te gastas 10.000 millones de dólares y me cuentas una porquería de Marvel, en lucecitas, efectos especiales, y no me estás haciendo sentir nada más que la acción, pues oye, buen producto, entretenido, divertido, pero no eres Perfect Blue. Claro. Disculpa. Perdóname por ser elitista, perdóname. No, pero si te duele, ve al médico. No me perdones si no quieres. No, si quieres agarrarme el rencor por decir que Perfect Blue es mejor que lo que a ti te gusta. Ya, discúlpame. Totalmente. Esta arrogancia fue patrocinado por... Lo digo en parte en broma y en parte en serio, de que, oye, no hay muchas cosas live action que puedan ser mejor que esto. Nadie me puede presentar muchas cosas que sean mejores que esto, porque es que esto está hecho de una forma... No, yo no voy a comparar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que hay películas, porque a mí también, precisamente lo que estamos hablando, compararlo con live fashion, esta es una película. Primero, da igual si es live fashion, si es animación y tal. Esta es una película. Lo importante es que esta película ha llegado a un nivel donde yo no voy a decir, es que mira, cometí el error de decir que esta película es mejor que aquella. Esto es una tontería. Esta es una película que tiene que quedar para la historia del cine. Punto. Y que gracias a Dios ha estado quedando. No del cine japonés, no del cine anime, no del cine de Hollywood, no del cine coreano, no, del cine.
en general. ¿Sabes? Y no de la animación, no de la animación, del cine. El cine. Entonces, pero yo esta película voy a spamearla hasta morirme. Cualquier persona que conozca le va a decir, hermano, mira Perfect Blue. Y si no lo entendiste, míralo otra vez. Y si no lo entendiste, mírala de nuevo. Y si no lo entendiste, escucha el podcast. Hicimos. Totalmente. Bueno. Como sé que tú a veces no lo va a entender, va a terminar escuchando el podcast. Así que ganamos todo. Bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante. Un montón. Dimos mucho la chapa, como dicen. Sí. Yo me estoy quedando dormido. Alejado, y el señor Rosa ya creo que por allá son las 5 de la madrugada. Sí. Así que oye, hoy la verdad que nos esforzamos mucho para traerle este podcast. Sí. No solo por ustedes, sino porque a nosotros también nos gusta hablar mucha mierda. Sí, la verdad que sí. Pero hoy nos divertimos. Creo mierda sustentada. Sustentada. Mierda bien hecha. Sí. No es una mierda totalmente hedionda. Huele un poco mal, sí, pero es tolerable. Así que espero que ustedes se hayan entretenido, se hayan reído, hayan llorado, hayan reflexionado, hayan pensado, o lo que sea que hayan hecho, aunque se caigan en nosotros y en nuestra familia. Todo sirve y todo suma. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta luego. Hasta luego. Este podcast se ha hecho con la colaboración de Shurko Love. Visítenlo en su Instagram, Shurko con S y K _ Love con V. Muchas gracias. Y recuerden que pueden ver fragmentos de nuestros podcasts en nuestro canal de YouTube, Corre Forrest Corre. Muchas gracias y hasta pronto.